Antes de dar inicio a este episodio, quisiera dejar en claro que no busco dividir ni generar polémica entre mi audiencia católica. Los datos reales que mencionaré a continuación puedes investigarlo por ti mismo y pertenecen a estudios históricos muy amplios, no a un dogma que pretende ser aceptado sin cuestionamientos, como lo es cualquier religión. Lo que te presentaré a continuación es históricamente real, y cuando llegue a presentar alguna hipótesis o cuestionamiento que no esté fundamentado en datos confirmados por historiadores o arqueólogos, se los haré saber en el episodio. Así que, estimados amigos y suscriptores católicos, no se molesten con una postura que es distinta a la suya, o de lo contrario, estarán cayendo en el autoritarismo ideológico, y este es el siglo XXI, tiempo en el que ya no hay espacio para ello. Te menciono esto porque, como te he dicho en varios podcasts y episodios desde el año pasado, la Biblia católica que todos conocemos y que hemos leído en más de una ocasión, no es un documento histórico, claro está, a pesar de lo que muchos fanáticos religiosos juren y perjuren. De hecho, hay numerosas contradicciones y errores en el Nuevo Testamento, y no lo digo yo. Invito a todos aquellos que permanezcan renuentes a que lo investiguen por ustedes mismos o ustedes mismas, leyendo la Biblia e investigando en internet dichas fallas, algunas de mayor tamaño que otras. ¿A qué se debe esto? A un gran número de factores, como que el Nuevo Testamento es un texto que tiene miles de años de antigüedad, literalmente. O como por ejemplo, que este Nuevo Testamento es un derivado del Antiguo Testamento, la que vendría a ser la Biblia original. Si conoces o has leído el Antiguo Testamento, sabrás que este texto religioso era una versión más cruda de la Biblia, con un Dios mucho menos amoroso y más estricto hasta el punto de lo sádico, capaz de infligir castigos crueles a sus hijos, a la humanidad, con tal de enseñarles lecciones y de adoctrinarlos para su adoración. De nuevo, esto no lo digo yo, estoy hablando desde el punto de vista más objetivo posible que las normas dogmáticas lo permiten. Si eres católico o católica y no has leído el Antiguo Testamento, ¿qué estás esperando? Así tendrás un panorama mucho más amplio respecto a la religión más practicada en el mundo moderno. Así pues, las autoridades eclesiásticas optaron por una especie de autocensura, con el fin de darle una uniformidad a la Biblia, y sacaron varios textos del Antiguo Testamento, modificando así su significado mismo, creando de esta manera el Nuevo Testamento. Para muchos será impensable la imagen de un Dios drástico y estricto hasta el punto de la crueldad. Y esto se debe a que la Iglesia, al dejar de fuera varios pasajes del Antiguo Testamento, le dio forma a la imagen amorosa y bondadosa de Cristo que todos ubicamos hoy en día. Fue una actualización del texto, si quieres verlo así, de la Biblia, hecho por la misma Iglesia Católica hace algunos siglos para acoplar su doctrina a tiempos un poco menos violentos y, supuestamente, más civilizados. Un reboot o un remake de la Biblia, si quieres verlo de esa manera. Quizá el texto apócrifo, es decir, que fue sacado de esta versión original del Testamento, más conocido, es quizá el libro de Enoc, del que tanto te he hablado, en el que se habla de una especie divina que tuvo descendencia con las mujeres humanas, y entre muchas otras cosas, menciona que un ser humano puede evolucionar hasta convertirse en un ángel, como el caso de Enoc, quien termina por convertirse en Metatrón, en este pasaje que fue sacado de la Biblia actual. Este tipo de cosas fueron las que sacaron del Nuevo Testamento. y el Antiguo Testamento, a su vez, no es un texto original al 100%,
sino que es un texto derivado de varias religiones y leyendas de Medio Oriente y África. Ya hemos revisado en numerosas ocasiones historias de la Biblia que han sido inspiradas o copiadas, como quieras verlo, de otras partes del mundo, como por ejemplo de culturas africanas, como la historia del diluvio universal que parece venir de aquí, de los sumerios, de quienes tomaron la creación de Adán por parte de seres superiores, de Egipto e incluso de la antigua Grecia, habiendo varias similitudes entre la historia del dios Dionisio y del mismo Jesucristo. En fin, es imposible determinar cuál de todos estos textos religiosos posee la verdad absoluta, pues todos tienen miles de años de antigüedad y por ende, verificar su contenido es simplemente imposible, a menos que se inventara una máquina del tiempo y se descubriera cuál fue el primero y cuál realmente ocurrió. Hasta entonces, todo lo que se contenga en estos textos religiosos, incluyendo la Biblia católica, no serán más que mitos y dogmas. No obstante, existe un texto antiquísimo, contemporáneo del Antiguo Testamento, muy poco conocido, pero que posee un recopilado de información presente no solo en los textos de Medio Oriente, sino también en los textos de Egipto y Europa. En pocas palabras, este libro se trataría de la enciclopedia definitiva en cuanto a conocimiento antiguo se refiere, y debido a que no se limita al conocimiento de una sola cultura, sino de varios territorios orientales, podríamos decir que si hay un texto religioso que posea lo más cercano a la verdad absoluta sobre el origen de la humanidad, el sentido de la vida y la existencia de algo superior al hombre, sin duda sería este del que te voy a hablar a continuación. El documento en cuestión se llama La Biblia de Kolbrin y narra los acontecimientos olvidados por la humanidad desde sus orígenes. Esta Biblia de Kolbrin tiene por lo menos 3.600 años de antigüedad, pues se calcula que fue escrita en el año 15 a.C., lo que significa que fue escrita en el mismo periodo histórico que el Antiguo Testamento. Aunque la Biblia de Kolbrin es un documento más rico y amplio en su contenido, por decirlo de alguna manera. Digo esto porque la Biblia de Kolbrin fue escrito por numerosos autores. Te repito, al igual que la Biblia católica, es un compilatorio y combina los acontecimientos de la Biblia judeocristiana con otros episodios del mundo antiguo que son desconocidos, pues han sido olvidados ya por el hombre a lo largo de los milenios. Pareciera ser que la Biblia del Antiguo Testamento se basó en esta Biblia de Kolbrin, mayormente. Ve la Biblia de Kolbrin como una versión extendida y sin censura del Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible que el original de este texto siga en una pieza y casi sin recibir daños, siendo más antiguo que Jesús de Nazaret incluso? Pues, porque a diferencia de muchos textos de la época, la Biblia de Kolbrin no fue escrita en pergamino ni en piel de animal, sino en tablas de bronce y estaba resguardada en una especie de estuche de cobre. La Biblia de Kolbrin consta de 2 partes, las cuales conforman un total de 11 libros. Los primeros 6 fueron escritos por los antiguos egipcios y los 5 restantes fueron escritos por antiquísimos sacerdotes celtas. Resulta interesante el origen de los autores de esta Biblia secreta, o más bien poco conocida. Una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de la historia del mundo fueron los egipcios, cultura sobre la que se cierne un aro de misterio gigantesco, pues incluso sus obras arquitectónicas más emblemáticas, que son las pirámides, siguen siendo un misterio hasta nuestros días. No se sabe con qué propósito fueron construidas ni cómo, pues jamás se han encontrado hasta la fecha planos de la pirámide de Giza ni de ninguna otra. Y para acabar de agrandar el misterio alrededor de las pirámides de Egipto,
en años recientes se descubrió que son huecas, lo que ha llevado a teorizar a algunos que algo yace dentro de las pirámides y estas fueron construidas para proteger o resguardar a ese algo o a alguien. Se teoriza que los egipcios eran descendientes de los sobrevivientes de la Atlántida, y otros más teorizan que fueron de las civilizaciones que más contacto tuvieron con seres de otros mundos. Eso lo revisaremos en otra ocasión, pero algo sí te puedo decir desde mi punto de vista. Si hay un pueblo que nosotros conozcamos que se encuentre más cerca de la verdad, probablemente estos serían los egipcios. Y los otros que escribieron esta Biblia de Kolbrin, los celtas, eran un pueblo bárbaro europeo que conquistó varios territorios de lo que hoy es Reino Unido, incluso abarcando territorios alemanes y españoles. Eran un pueblo antiquísimo, similar y anterior a los vikingos, uno de los originarios de las civilizaciones europeas actuales. Los celtas adoraban a la naturaleza, no tenían dioses como tal, y se cree que mucha de la poderosa magia practicada en la Europa medieval provenía de este pueblo antiguo. De hecho, se ha llegado a teorizar que el mago Merlín era el último de los sacerdotes celtas que vivieron hasta la temprana Edad Media. El primer libro de la Biblia de Kolbrin habla sobre las primeras personas que pisaron el planeta, o sea, Adán y Eva. Antes de que tires hate, Adán es mencionado primero por la civilización más antigua del mundo, los sumerios, bajo el nombre de Adamo, varios miles de años antes de que siquiera se escribiera el Antiguo Testamento. Este Adamo es el primer hombre pensante, creado por los dioses Anunnaki, dioses primigenios de los sumerios, según esta cultura. Y en el mismo Antiguo Testamento se habla también de Adán, como todos sabemos. Pero, y esto es algo que no se menciona en el Nuevo Testamento, antes de casarse con Eva, tuvo otra esposa, de nombre Lilith, quien fuese desterrada del paraíso por Dios hacia el Mar Rojo, lugar en donde se decía habitaban los demonios del mundo. En este sitio, Lilith es desposada por el demonio Asmodeo y da a luz a miles de demonios conocidos como los Lilim, que significa hijos de Lilith, los cuales serían los íncubos y súcubos, de los que hasta la fecha se habla. Por eso a Lilim se le conoce como la madre de los vampiros. Antes de continuar, quisiera pedirte que le des like al video y te suscribas a mi canal si te está gustando mi trabajo. No olvides seguirme en mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Si tienes una experiencia paranormal o extraña que quieres que yo narre en el programa, envíamelo a necronomiconrelatos@gmail.com. Si deseas adquirir mi libro de terror Demonios de Luna Llena en Amazon, el link para que lo hagas está en la descripción del video. Ahora, sigamos con este apasionante tema. La segunda parte de la Biblia de Kolbrin habla sobre el claro interés que tenían los antiguos druidas, es decir, sacerdotes celtas, en la astronomía y las matemáticas. Por eso te digo que este es un texto más completo que el Antiguo Testamento y muchos otros del mundo antiguo, pues no solo incluye relatos y doctrinas, sino también conocimientos científicos de la época, volviendo a la Biblia de Kolbrin más que un dogma, mucho más que una simple religión. También hablaban los celtas en este texto sobre medicina y oratoria. Los hechos bíblicos y los cataclismos globales también son narrados aquí, incluyendo el diluvio universal, y los últimos 2 libros están dedicados a Jesús. La Biblia de Kolbrin, a diferencia de la Biblia que todos conocemos y hemos leído alguna vez, narra mucho más a detalle los desastres naturales
que ocurrieron en nuestro planeta mucho antes que Adán y Eva. Es decir, los hechos que se narran en la Biblia de Kolbrin cuentan los acontecimientos de un mundo prediluviano, es decir, anterior al diluvio universal. Si ya llevas cierto tiempo viendo mi programa, sabrás que muchas personas han barajeado la teoría de que el diluvio universal sí existió en realidad y no solo es un mito, pues prácticamente todas las culturas del mundo antiguo mencionan un diluvio masivo que literalmente cambió al mundo y la vida en la tierra como la conocían estos pueblos. Claro, este diluvio no fue enviado por ningún dios, sino que se cree que fue un desastre natural que ocurrió derivado del derretimiento de los hielos y el final de la última era glacial, lo cual tiene bastante sentido si te pones a pensarlo. O sea que, de ser esto cierto, el mundo y la civilización humana son mucho más antiguos de lo que la historia oficial del mundo admite, y habría habido pueblos más antiguos que los sumerios quizá. Y estas civilizaciones no eran de neandertales ni hombres de las cavernas, sino que eran civilizaciones sumamente avanzadas en materia científica y tecnológica. El elemento en común que comparte la historia del diluvio universal en los mitos del mundo, desde los mayas, los pueblos nativoamericanos de Norteamérica, pasando por África, Asia y claro, Medio Oriente, es que este diluvio fue un parteaguas, perdón la expresión, pues aniquiló y eliminó de la existencia a pueblos y ciudades enteras, siendo claro la más famosa de estas, la Atlántida. Cuando te hablé de la Atlántida, ¿recuerdas quién fue quien le habló a Platón por primera vez de esta ciudad? Así es, un sacerdote egipcio muy anciano. Este sacerdote era de los pocos que recordaban la historia de la Atlántida, de esta civilización perdida, y posteriormente Platón se encargaría de investigar y dejar vestigios de su investigación sobre esta ciudad perdida que, aunque incluso en su época fue ridiculizado por afirmar la existencia y posterior hundimiento de la Atlántida, a lo largo de los siglos han sido hallados ciertos objetos bajo el océano Atlántico que podrán indicar que, en efecto, la Atlántida existió. E incluso el enigma alrededor del Triángulo de las Bermudas y la desaparición inexplicable de aeronaves y barcos en esta zona podría estar relacionado con ello. La Biblia también habla de una raza de gigantes que, tras el diluvio, se extinguió casi por completo, y muchos pueblos del mundo, incluyendo a los mesoamericanos, narraron historias de cómo ellos se encargaron de terminar el trabajo, extinguiendo a estos gigantes hostiles del mundo. Muchos creerán que estos cuentos son solo eso, cuentos y fábulas de nuestros antepasados de todo el mundo. Sin embargo, en este canal te he hablado de numerosos hallazgos reales de esqueletos y restos, cuyas dimensiones ni de chiste podrían ser de un humano, ni siquiera de alguien con gigantismo. Así que, ¿quién sabe? Tal vez sí hubo un mundo enteramente diferente antes del diluvio, y esta inundación global los extinguió a ellos, y quién sabe a qué otras formas de vida, de las que el hombre moderno desconoce por completo. Y hablando de gigantes, en la Biblia que todos conocemos, se menciona en el libro de Génesis a una raza de gigantes llamados ahí los Nefilim. La Biblia dice que estos gigantes eran semidioses, hijos de los hijos de Dios con las hijas del hombre. Esto, según muchos teólogos y religiosos, no sería más que una analogía para hablar de hijos de reyes con mujeres plebeyas, o también podría hacer mención a los hijos de la descendencia de Caín y de la descendencia de Abel. O sea, que no eran gigantes ni semidioses, sino hombres comunes, aunque se habla de su origen de una manera más poética, sencillamente. Sin embargo, muchos otros creen que la lectura de los Nefilim en la Biblia debería ser algo literal, y en efecto,
eran gigantes semidioses que eran hostiles hacia los humanos, sus medios hermanos, por verlo de alguna manera. Para respaldar este postulado fantástico de la Biblia, contamos con el ya antes mencionado libro de Enoc, que como te dije antes, fue sacado del Nuevo Testamento por la misma iglesia después de la reestructuración del texto religioso. En este texto apócrifo, es decir, sacado de la Biblia, se menciona a los vigilantes, seres divinos enviados por Dios a la tierra para vigilar a la humanidad. No obstante, estos vigilantes, que muchos han interpretado como ángeles, hicieron más que solo vigilar a la humanidad y la corrompieron, dándoles conocimiento a los hombres sobre agricultura, uso de herramientas y de armas y otras cosas. Esto fue el equivalente a darle un encendedor a un niño de 2 años, pues Dios quería que los hombres descubrieran todo esto por sí mismos, y por eso se enfureció con los vigilantes. Y eso no fue todo, sino que los vigilantes desposaron y tuvieron hijos con las mujeres humanas, dando origen así a una raza de gigantes, a los Nefilim. Esto fue lo que hizo que Dios los castigara y los desterrara a las tinieblas para siempre. Por eso, el texto de Génesis pareciera estar incompleto en su descripción de estos gigantes, pues parte de la historia que ahí se narra se encontraba en el libro de Enoc, pero la misma iglesia decidió sacarlo. Pues, ¿qué crees? La Biblia de Kolbrin también habla de seres divinos que se reprodujeron con mujeres humanas, solo que en el texto del que estamos hablando hoy, los nombran simplemente como hombres celestiales, no vigilantes, los cuales tuvieron hijos con las mujeres de los hombres mortales, como son mencionados en el texto. Como ves, es prácticamente el mismo relato, así como hay historias de semidioses en todo el mundo, producto de relaciones entre seres de diferentes especies, divinos y humanos, o en otras palabras, abducciones extraterrestres, si nos ponemos técnicos. La Biblia de Kolbrin habla más a detalle sobre estos hombres celestiales que el libro de Enoc habla de los vigilantes, pues menciona que estos seres formaron sociedades mucho más avanzadas que las de los seres humanos, y esto les permitió sobrevivir a los primeros cataclismos del mundo. ¿Sabes cómo? Pues, según relata la Biblia de Kolbrin, estos seres divinos huyeron a refugios subterráneos. ¿Te recuerda algo a la historia de Agartha o de los Anunnaki contada por los sumerios? Pues no es ningún accidente y pareciera que es la misma historia. Según la Biblia de Kolbrin, los humanos descendemos de la mezcla de estos seres divinos sobrevivientes y los humanos. Y esto podría haber sonado a fábula hace un mes, pero después del descubrimiento que hicieron científicos estadounidenses y japoneses en abril del año 2022, del cual te hablé la semana pasada, podríamos decir que esta historia sobre nuestro origen híbrido, terrestre y extraterrestre, es real. A continuación, te presento un fragmento de la Biblia de Kolbrin, el cual habla a detalle de este suceso. Entonces, con el amanecer, los hombres vieron un espectáculo impresionante. Allí, montando una nube negra enrollada, apareció el destructor, recién liberado de los confines de las bóvedas celestiales, y descargó su ira en los cielos, porque era el día del juicio. La bestia abrió la boca y eructos de fuego, y piedras calientes y humo sucio salió de ella. Todo el cielo estaba cubierto, y el punto de encuentro entre la tierra y el cielo ya no se podía ver. Por la noche, las estrellas cambiaron de lugar, rodaron por el cielo hasta las nuevas estaciones y luego llegaron las inundaciones. Las ventanas de los cielos se abrieron y los cimientos de la tierra se separaron. Las aguas se derramaron sobre la tierra y se rompieron a través de las montañas. Tormentas y remolinos se han desatado en la tierra. En los fuertes vientos del agua hirviendo, todos los edificios fueron destruidos.
Los árboles fueron arrancados de raíz y arrojados a las montañas. Hubo un momento de gran calor y luego un frío amargo. Enormes olas hirviendo se levantaron y cayeron y giraron, causando un terrible rugido. La Biblia de Kolbrin estaba resguardada en la legendaria Biblioteca de Alejandría, la biblioteca más grande del mundo antiguo, la cual resguardaba más de 700,000 pergaminos de valor incalculable, conocimiento que se perdió para siempre en el año 48 a.C., después de que el emperador Julio César hiciera atacar esta ciudad. Sin embargo, la Biblia de Kolbrin se salvó del incendio debido a que, como te dije al inicio del episodio, estaba hecha de metal y recubierta por un estuche también de metal. Actualmente este texto está resguardado en la abadía de Glastonbury, en Gran Bretaña. Como ves, si existe un texto antiguo que se acerque a poseer la verdad absoluta sobre el origen del mundo y de nuestra especie, ese sería la Biblia de Kolbrin, al ser el texto religioso más objetivo y completo que conocemos. Y no es de sorprender, tomando en cuenta que fue escrita mayormente por egipcios y celtas, dos de los pueblos más antiguos y sabios del mundo, con posibles conexiones con los hipotéticos pueblos prediluvianos. ¿Quién sabe qué otro conocimiento importante fue perdido en incendios y guerras en siglos anteriores, como vimos la semana pasada en el episodio de la secta de los 9 desconocidos? Aunque el estudio de la NASA no confirmaría que fuimos creados por extraterrestres como tal, sí confirmó que parte de nuestro código genético vino de fuera de la Tierra hace millones de años. De un planeta con vida inteligente, de una roca como un meteorito, eso no lo sabemos. Pero de que parte de nuestro ARN es extraterrestre por definición, de eso no hay duda. Y la NASA lo hizo oficial a finales de abril de este mismo año. Si eso ya fue comprobado oficialmente por la ciencia, ¿será que algún día se descubrirá la Atlántida o se comprobará que el diluvio universal sí ocurrió en verdad? ¿Será que, en efecto, hubo civilizaciones avanzadas de las que desconocemos, más antiguas que los sumerios? ¿Serán reales estos hombres celestiales o vigilantes que son los padres de la humanidad? ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que oculte nuestro mundo y nuestro código genético referente a vida en otros planetas? Déjame saber tu opinión al respecto abajo en los comentarios del video. No olvides dejar tu like y compartir mi trabajo con todos tus amigos amantes del terror y del misterio. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo mi video diario. Sígueme en TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Si quieres adquirir mi libro en Amazon, el link está abajo en la descripción. Si tienes una experiencia paranormal que quieres que cuente, mándala a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com. Esto fue El Grimorio de Rix y el enigma de la Biblia de Kolbrin. Nos vemos en la oscuridad.